Hola, muy buenas a todos, soy Salvatore, bienvenidos a Academia Internet. En la clase de hoy vamos a aprender a calcular la fórmula empírica y a partir de la fórmula empírica vamos a calcular la fórmula molecular. Tú te estarás preguntando qué es eso de fórmula empírica. Aquí tenemos un cuadro que nos va a ayudar un poco a entender lo que significa. Fíjate, tenemos aquí dos compuestos, la glucosa y el tetróxido de nitrógeno. La glucosa, su fórmula molecular, estamos poniendo como abreviación Fm, es esto, y la fórmula molecular, Fm, del tetróxido de nitrógeno es esto. Esta es la fórmula empírica. Tú dirás, ¿qué relación tiene, por ejemplo, esta fórmula empírica con esta fórmula molecular? Tienen una relación, ¿verdad? Porque aquí yo tengo estos coeficientes 2 y 4, ¿y qué tal si yo le divido por 2? O sea, le saco la mitad. Tendría 2 entre 2, 1, que no se escribe, pero yo lo voy a poner para evidenciar lo que estoy haciendo. 4 entre 2 me sale 2. Ah, le he sacado como que la mitad, ¿sí? Y aquí le he sacado la sexta. Si tú le sacas la sexta, 6 entre 6, 1. 12 entre 6, 2. Que está aquí. Y 6 entre 6, 1. Esto ya nos vamos dando cuenta que la fórmula empírica como que está en proporción con la fórmula molecular. También se le llama fórmula empírica la fórmula mínima, ¿ok? Pero guarda esa relación de proporcionalidad. Es muy importante para la ciencia, para los químicos, trabajar con proporciones y trabajar con la fórmula mínima. Entonces este valor de K me va a indicar la proporcionalidad. En este caso era 6, aquel número que estaba dividiendo. Y aquí sería 2, ¿verdad? Porque le saqué la mitad. Ahí está. Entonces ese número es este K, que es importante, por supuesto. Porque es la relación que existe entre la fórmula molecular y la fórmula empírica. Y gracias a esta relación, yo ya puedo calcular la fórmula molecular. La fórmula molecular, pues, es la expresión del compuesto, ¿verdad? Y la fórmula empírica, entonces, es la fórmula mínima, proporcional. ¿Cómo lo calculo? Con proporciones. Fíjate, entonces la fórmula molecular vendría a ser la fórmula empírica por esa constante, es decir, que le estamos llamando K. Fórmula molecular es igual a fórmula empírica, esto porque si yo le multiplico aquí por 6, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 1, 6. Igual acá, si multiplico por 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Tú te preguntarás, ¿y cómo calculo el valor de K? El valor de K es fácil calcular, lo puedo calcular con esta relación. Fórmula molecular, masa molecular, este simbolito significa masa molecular. Y aquí no le pongo nada porque se supone que es de la fórmula molecular, ¿sí? Masa molecular, de la fórmula molecular, entre la masa molecular de la fórmula empírica. Y de esa manera establezco el valor de K. Bueno, aquí estamos escribiendo los datos. M es la masa molecular del compuesto y masa molecular de la fórmula empírica es esto, ¿verdad? Listo. Con esos datos ya puedo calcular entonces la fórmula molecular. Primero necesito tener el valor de K y por supuesto la fórmula empírica. Bien, vamos a aprender a calcular primero entonces la fórmula empírica y luego la fórmula molecular. Bien, me dan un ejercicio como este, me dicen un hidrocarburo. Fíjate, un hidrocarburo es esta es su fórmula, ¿verdad? Pero me falta calcular X e Y. De masa molar igual a 30 gramos mol, contiene 80% de carbono y 20% de hidrógeno. Indicar la fórmula empírica y molecular. Recuerda que cuando te piden calcular la fórmula molecular, siempre tienes que hallar la fórmula empírica primero. Vamos a aprender a calcular la fórmula empírica siguiendo unos pasos sencillos. Primer paso consiste en averiguar la cantidad de carbono y de hidrógeno que hay. Tú dices, acá hay 80% de carbono y 20% de hidrógeno, pero no me dan el valor exacto. Entonces, tú asumes que tiene 100 gramos del compuesto. ¿Por qué asumes? Porque tú recuerdas en aritmética que 80% significa 80 partes de 100. Entonces, si tú tomas el total como 100, es muy fácil calcular el carbono, será 80 gramos. Y también muy fácil calcular el hidrógeno, porque 20% de 100 sería 20 gramos. Por eso es muy importante tomar 100 gramos del compuesto. Recuerda que vamos a trabajar con proporción. Entonces, la primera parte, simple. Toma 100, como dicen 80%, 80 y 20. Luego, el segundo paso consiste en calcular los átomos gramos o el número de moles. Se calcula dividiendo masa entre masa atómica. Ah, yo sé que tú recuerdas cuánto es la masa atómica, por ejemplo, del carbono y del hidrógeno. Estos son datos que los puedes obtener en la tabla periódica. Por lo tanto, el carbono, su masa, teniendo esta fórmula, su masa es 80 y su masa atómica es
12. 80 entre 12, calculadora, 6.67. Luego para el hidrógeno hago lo mismo. Su masa es 20 y su masa atómica 1. 20 entre 1, 20. Tenemos dos valores, entonces nos estamos acercando a estos valores que son los que yo quiero calcular. Tercer paso. Recuerda que tú quieres hallar la fórmula mínima. ¿Ok? Entonces vas a dividir con el menor valor obtenido. ¿Cuál es el menor valor obtenido del paso 2, obviamente? Tú dices, bueno, es 6.67, así que le voy a poner un check, para no olvidarme. Ese es el menor valor. Por lo tanto, a ambos le voy a dividir por ese valor. Y de esa manera voy a obtener mi fórmula mínima. ¿Qué es fácil? Por supuesto que sí. Carbono. Entonces sería 6.67 que me salió y le divido por 6.67. Y me va a salir, por supuesto, 1. Ahora, el hidrógeno. El hidrógeno era 20, ¿verdad? Y le voy a dividir por el menor, 6.67. Me sale 2.99. Tú dices, casi 3. Bueno, vamos al paso 4. El paso 4 dice, si los números son enteros o aproximadamente enteros, se colocan en la fórmula empírica, de lo contrario se multiplica a ambos por un factor para obtener un número entero. ¿Qué significa esto? Este es un paso importantísimo. Porque dice, si los números son enteros o aproximadamente enteros. Este 2.99 es casi 3, entonces tú lo aproximas. Pero mucho cuidado con eso de la aproximación. ¿Sí? Se puede aproximar cuando el número es 2.9, ¿verdad? Pero si te hubiese salido 2.5, suponte, imagínate que no te salió 2.99, sino te salió 2.5. Imagínate. Entonces, ya no puedes tú decir que vale 3. No se puede aproximar así. ¿Qué haces? Aplico lo que dice aquí. Se multiplica. Si los números son enteros o aproximadamente enteros, se colocan. Pero si no lo son, se multiplica a ambos por un factor para obtener un número entero. Suponte que te hubiese salido 2.5. Estamos imaginando. Entonces tú dices, bueno, me salió 2.5, entonces le voy a multiplicar por un número entero para que sea el resultado sea entero. Lo voy a multiplicar por 2. Y aquí también le multiplico por 2. A ambos se multiplica. O sea, acá me sale 2 y aquí me sale 5. ¿Ok? Eso sería el paso 4. Si es que, insisto, te hubiese salido un número que no se puede tan fácilmente aproximar. Acá es muy fácil aproximar porque solo 2.99 es 3. Pues tú hubiese salido 2.5, 2.3, ya no se puede. 2.7. Bien. Vamos a borrar eso. Por lo tanto, tú dices, bueno, yo ya tengo mi fórmula empírica, porque mi fórmula empírica son estos valores. El carbono me salió 1 para el carbono y para el hidrógeno me salió 3. 1 acá y aquí 3. Entonces ya tengo la fórmula empírica, listo. Pero me piden calcular fórmula empírica y fórmula molecular. Entonces tú dices, bueno, la fórmula molecular lo calculo con este paso 5. Se determina el valor de K para calcular la fórmula molecular. Ya se llama cómo calcular K, ¿verdad? Porque lo pusimos al principio con esta fórmula. Donde M es la masa molecular del compuesto y M sub Fe, o sea, fórmula empírica, la masa molecular de la fórmula empírica, que ya sé cuánto es la fórmula empírica. C1H3. Bueno, la masa molecular del compuesto, tú dices, ¿cuánto es? Yo pongo 30. ¿Por qué pones 30? Porque el problema te decía, un hidrocarburo de masa molar igual a 30 gramos mol. Te daban de dato eso, si no, no se podía calcular K. Te tienen que dar siempre un dato para calcular el valor de K. Si no, es imposible calcularlo. Entonces, ahora vas a calcular la masa molecular de la fórmula empírica. ¿Cómo lo calculas? Bien fácil, porque yo sé que tú recuerdas que la masa atómica del carbono es 12, lo mencionamos, y la masa atómica del hidrógeno es 1. Entonces, acá tengo un carbono y 3 hidrógenos. Por lo tanto, carbono es 12 por 1 más hidrógeno es 1 por 3. Sumo esto y obtengo la masa molar de la fórmula mínima, ¿verdad? La fórmula empírica. 15 gramos mol. Entonces ya es fácil calcular acá, porque voy a dividir esos dos valores, 30 entre 15, y me sale 2.
Una vez que obtenga ese coeficiente, ese valor 2, ya puedo calcular la fórmula molecular, porque yo te había dicho al principio de la clase que la fórmula molecular es la fórmula empírica por esa constante. Entonces dices, fórmula molecular es igual a, aquí tenemos, la fórmula empírica, que la habíamos calculado es C1H3, y eso lo voy a multiplicar por 2. Yo sé que se ve un poco raro multiplicar un número por una fórmula, pero este 2 está multiplicando aquí y aquí, como vimos en el cuadro inicial. Sería 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Y eso es la fórmula molecular. C2H6. Y fíjate que cuando tú le sacabas la mitad a ambos, obtenías la fórmula empírica, también llamada fórmula mínima, que está en proporción. Esta es la proporción. Bueno, ahí está entonces la fórmula, la manera, la técnica de cómo calcular la fórmula molecular a través de la fórmula empírica y también los pasos a seguir para calcular la fórmula empírica. Bien chicos, esperamos que la explicación les haya gustado. Pues si fue así, suscríbanse al canal para más contenido similar. Un saludo y sigan conectados estudiando con Academia Internet. Nos vemos. Hasta pronto. Chao.